Carne de culpa. La gente cree que el arrepentimiento llega después de la vejez o de la derrota. Yo lo sentí la primera vez que mastiqué un trozo de carne humana bajo la lluvia del desierto, una noche sin luna de 2013, en un pueblo abandonado del Valle de Caborca. No me llamo Julio, ni soy una leyenda de la frontera. Me llamo Marcelo Andrade, aunque dentro del cártel me apodaban el Brujo por mi manía de coleccionar huesos de animales para protección. Tenía 28 años y el prestigio de un sicario discreto que nunca fallaba un tiro. La paga era buena, la muerte rápida y la conciencia al principio silenciosa. Mi ruina empezó con un encargo rutinario: sacar de circulación a un desertor que escondía mercancía en un rancho cercano, al río Sonoita. Casi podía hacerlo dormido. Sin embargo, al entrar en la casa polvorienta, encontré algo que no figuraba en el reporte. Una habitación helada, llena de veladoras negras, y un altar improvisado sobre una mesa de metal. En el centro latía un corazón humano todavía tibio, coronado por un círculo de sal. Sentí un escalofrío que me erizó la piel. A mis espaldas, el traidor seguía atado y amordazado, sollozando. Antes de dispararle, advertí un cuaderno abierto junto al órgano. Dibujos de símbolos desconocidos y frases en náhuatl antiguo hablaban de beber valor y nutrir al devorador. Disparé 2 veces para terminar la tarea y huí, pero la imagen del corazón palpitante se pegó a mi retina como lodo seco. Esa noche dormí en una pensión de mala muerte camino a Puerto Peñasco. El ventilador giraba lento y aún así sudaba como si ardiera en fiebre. En sueños oí pasos arrastrados sobre la grava y una voz áspera que repetía: «Si quieres vivir, aliméntame». Desperté sobresaltado. El aire olía a cobre y a grasa rancia. Tenía la lengua hinchada, la boca pastosa y un hambre que nada calmaba. Compré birria en un puesto, la devoré con las manos, pero el estómago siguió vacío, como un pozo sin fondo. No tardó el cártel en asignarme otro trabajo. Esta vez se trataba de un comandante municipal que había vendido información a la Marina. Llegué con 2 hombres de confianza, Sepúlveda y Yahir, para reducirlo en su propio despacho, un edificio de lámina flanqueado por mezquites. El plan era simple y sin testigos. Entramos con pasamontañas, lo sometimos y lo arrodillamos frente al escritorio. 3 minutos, tarea cumplida. Pero cuando levanté la pistola, la misma voz del sueño me habló desde el hueco entre mi pecho y mis tripas. «Termina el rito». El disparo salió automático. Y mientras la sangre aún corría por el cuello del comandante, sentí un impulso ajeno, feroz, que me empujó a hundir el cuchillo en su costado. Mis socios retrocedieron, horrorizados. Corté un pedazo de carne del hombro como quien rebana. «Carnitas», y lo llevé a la boca. La textura fibrosa, caliente, se mezcló con pólvora y adrenalina. No hubo asco. Hubo un chispazo eléctrico que me recorrió la columna y me dejó palpitando como un animal después de la caza. Cuando levanté la vista, Sepúlveda temblaba. Yahir vomitaba en un bote de basura. «Marcelo, estás loco», musitó el primero. «No», respondí. Apenas podía oírlo sobre el estruendo de mi propio pulso. La voz interior reía satisfecha. Salimos antes de que sonaran las sirenas, pero algo se quebró entre nosotros. 2 días después, el cártel me citó en un motel de carreteras para ajustar cuentas. Yo sabía lo que significaba. Mis compañeros habían hablado. Aún así, acudí armado con mi rifle favorito y una certeza brutal: si esa fuerza oscura vivía en mí, la usaría para sobrevivir. La emboscada ocurrió en la habitación 11. Al abrir la puerta, vi a 3 sicarios apuntándome. Las balas me alcanzaron el hombro y la cadera,
Caí contra la cama y la sangre empapó las sábanas. El dolor fue un fogonazo, pero la rabia fue más grande. Arranqué la lámpara de la pared, la estrellé en la cara de uno y sentí el hueso crujir. Masticar carne fresca con la boca llena de sangre propia y ajena es un acto que rompe la razón. El sabor metálico mezclado con grasa humana calmó el hambre enferma y al mismo tiempo me dio una claridad monstruosa. Entendí que aquel rito no me hacía invencible. Me convertía en un espejo del miedo de los demás, y en ese reflejo encontraba fuerza. Maté a los 3. Después quemé el cuarto con gasolina para borrar la evidencia. Salí cojeando, con la piel chamuscada y un agujero en el costado, pero vivo. Me refugié en una cabaña abandonada en el desierto de Altar. Allí pasé semanas febril, alimentándome de venados que cazaba y a veces de viajeros perdidos en la Ruta 2. Cada crujido de hueso entre mis dientes me recordaba el paso que ya no podía desandar. El cártel envió cuadrillas a buscarme. Yo los acechaba como un coyote. Las noches en la duna son negras, tan negras que la Vía Láctea parece un tajo luminoso. En ese silencio oía mi propio corazón y la voz que ahora llamaba mi nombre con ternura áspera. Me prometía redención si me entregaba por completo. Pero el arrepentimiento brotaba como fiebre tras cada festín. Miraba mis manos, la carne, atrapada bajo las uñas, y una náusea amarga me sacudía el estómago. Mi humanidad se convertía en un hilo delgado que a veces amenazaba con cortarse. El invierno llegó temprano. Una madrugada helada escuché pasos cerca de la cabaña. Era Sepúlveda, el único que no había muerto en el motel. Venía solo, con una linterna y la pistola en alto. No disparó. Se acercó despacio, vio mi rostro demacrado y bajó el arma. En sus ojos había algo que no esperaba. Lástima. No vine a matarte, brujo, dijo casi en un susurro. Vine a poner fin a esto. Su compasión me hirió más que las balas. Sentí una punzada en el pecho. El hambre rugió. Podía abalanzarme y despedazarlo, pero un recuerdo se interpuso. Mi madre rezando el día que partí al norte. Su voz temblando cuando me pidió que no olvidara quién eras antes de la sangre. Bajé la mirada y vi mis botas cubiertas de costras oscuras. Comprendí que, si lo mataba, no quedaría nadie que atestiguara que alguna vez fui hombre. Me rendí. Extendí las manos vacías. Le pedí un último favor, que quemara la cabaña conmigo adentro y esparciera las cenizas lejos, para que nadie copiara mi locura. Sepúlveda lloró en silencio, pero asintió. Ató mis brazos con un cable y empapó las paredes con diésel. Cuando prendió el cerillo, el fuego trepó como lengua viva. El calor me mordió la piel, y por primera vez la voz en mi cabeza chilló de miedo. Me revolví, no para escapar, sino para sofocar aquel grito demoníaco con el rugido de las llamas. No, todo ardió. Un fragmento de mí, la culpa, sobrevivió entre los escombros. Lo sé porque escribo esto 2 años después, en la enfermería de un penal federal, con cicatrices que ninguna cirugía pudo borrar, y con el estómago encogido por la dieta forzada que me impide probar carne roja. Sepúlveda me rescató a medias, cuando las tablas colapsaban, y luego se entregó conmigo como testigo. Dijo que prefería cadena perpetua a vivir con la idea de que yo seguía suelto. Los médicos llaman a mi condición trastorno de insaciabilidad psicótica. Pero eso es solo un diagnóstico que cabe en un informe. No explica la sombra que me observa cuando parpadeo, ni las noches en que el olor a desinfectante se vuelve sangre imaginaria. Rezo para que la voz nunca regrese, aunque sé que está latente como una herida mal cauterizada.
Escucho rumores de otros reclusos, que en el módulo 3 encuentran gatos desmembrados, que un interno murmura en lenguas extrañas mientras lame los bordes de su bandeja. No sé si soy yo mientras duermo, no quiero saberlo. Me queda la certeza, amarga, de que el verdadero poder no era la carne, sino el miedo que sembré. Ese temor se ha propagado más allá de las alambradas. Se dice que hay un nuevo brujo en la Sierra de Sonora, un imitador que deja cuerpos sin mejillas y símbolos, pintados con sangre coagulada. Tal vez la maldad sea contagiosa, una enfermedad que se esparce por historias susurradas alrededor de fogatas clandestinas. Si algún día leen estas líneas, entiendan esto: matar jamás da fuerza. Comer carne no borra el vacío, y ningún demonio concede favores sin cobrar el doble. He contado todo con la esperanza de que la verdad, desnuda y apestosa, sirva de antídoto. Tal vez nadie me crea. Quizá piensen que esto es un invento de la prensa amarillista. Ojalá. Porque si mis palabras suenan reales, significa que el horror que provocamos los hombres supera cualquier leyenda. Y si alguna vez caminan solos por los caminos polvosos de la frontera y sienten que alguien los sigue, no volteen. Podría ser el eco enfermo de mi hambre buscándolos. Yo ya no puedo salir de aquí, pero el miedo, ese sí se escapa por los barrotes y viaja ligero como el viento cálido que sopla antes de la tormenta. Dicen que el infierno está abajo. Yo afirmo que comienza en la garganta, cuando decides tragar lo que no debes. Porque después de morder carne humana, el sabor nunca se va. Se adhiere al paladar del alma y la corroe desde adentro, dejándote vivo solo para que escuches, noche tras noche, el crujido de tus propios huesos imaginarios. Y eso, créanme, es un castigo peor que la muerte. El motor insepulto. Nunca quise ser un monstruo. Aún así, terminé en 2018 a las afueras de Matamoros, trabajando para gente que no conocía la piedad. Mi nombre ya no importa, porque después de lo que vi, dejé de sentir que me pertenecía. Lo cierto es que, durante casi 2 años, mi labor no fue disparar, sino borrar huellas. Lavar camionetas blindadas, desprender restos de pólvora del chasis, retirar jirones de carne seca de las defensas. Éramos 3, el zurdo, que había entrado, antes que yo, el güero, un muchacho callado que apenas rebasaba los 20. Y yo, el único con algo parecido a estudios, porque alcancé a terminar la preparatoria antes de que la miseria me jalara de las solapas. El taller improvisado quedaba en un paraje de terracería cerca del río Bravo. Durante el día fingía ser un deshuesadero, pero a la medianoche llegaban las Suburban y las Hilux aún calientes, con los vidrios rotos y la carrocería abollada por los choques de las persecuciones. Las puertas se abrían y el olor nos golpeaba. Pólvora, sudor, sangre rancia, un perfume que se me impregnó en la garganta y que todavía siento cuando despierto empapado de sudor. Nuestro trabajo era rápido: mangueras a presión, químicos industriales, pintura en aerosol para disimular perdigones. Después, una grúa se llevaba los vehículos presentables a algún lote más al norte, y nosotros fingíamos que nada había sucedido. Durante meses lo hicimos en automático, casi sin pensar. Lejos de los balazos, todo parece teoría. Pero la culpa, esa sí oí su motor incubándose en silencio, despertó la noche en que recibimos una Tahoe negra, tan reciente que conservaba el olor a plástico de agencia bajo la capa metálica de sangre. Los disparos en las puertas aún estaban tibios. El zurdo, con el rostro serio, abrió la cajuela y soltó un quejido que nunca olvidaré. No había cuerpos, pero sí cabellos humanos, mechones pegados con coágulos que colgaban como algas de los ganchos de remolque. Aquello me revolvió el estómago.
Cerré los ojos y maldije por dentro. Esa madrugada llovía. Relámpagos lejanos iluminaban carteles oxidados a un costado de la carretera. Cada trueno parecía un disparo en la distancia. Nos pusimos guantes y arrancamos con la limpieza presionando con escobillas donde la sangre se resistía. El güero conectó la batería auxiliar para subir los cristales eléctricos. Ese fue el error. Sin llave, el tablero encendió solo. Las luces interiores bañaron el habitáculo rojo y un pitido agudo nos arañó los nervios. Pensé que era un mal contacto, pero de pronto la radio digital se encendió en estático, como si alguien girara el dial desde un lugar que no existía. Un soplo helado atravesó el taller. El zurdo soltó la manguera. El agua golpeó el piso y salpicó mis botas. Al mirar el espejo retrovisor interior, lo vi palidecer. Sus labios temblaban, como si hubiese leído su condena. Quise hablarle, mas mi voz se ahogó en la garganta. Entonces, en la pantalla de la consola, apareció un fogonazo blanco, seguido de una grabación granulada. Distinguíamos solo fragmentos. Un pasillo iluminado por fluorescentes, un rostro cubierto de cinta gris, el destello de un machete levantado. El zurdo gemía con los ojos fijos en la imagen, repitiendo que reconocía ese lugar, una bodega abandonada en la colonia industrial, usada para interrogatorios. Lo sabía porque había pasado ahí a dejar envíos, dijo en un murmullo. Yo sentí las piernas flojas. El video duró segundos, hasta que la pantalla se apagó y la camioneta lanzó un rugido. El motor arrancó sin llave. Vibró como si la máquina estuviera viva. El olor metálico del aceite quemado se mezcló con el hedor de la sangre. La tajó y tembló, y se me antojó un animal herido, intentando levantarse para escapar de su propio crimen. El güero retrocedió, tropezó con una llanta y cayó. Quise ayudarlo, pero el sonido que emergió del escape me dejó paralizado. No era un fallido encendido, sino un gorgoteo agudo, humano, como la última bocanada de alguien que se ahoga. Me tapé los oídos, aún así lo escuché dentro del cráneo. La estructura del taller crujió. De un tubo de desagüe cayó un chorro de óxido y agua negra. El trueno iluminó los esqueletos de carros amontonados fuera y, en esa luz instantánea, vi siluetas recortadas, decenas, quietas detrás del portón, mirando hacia adentro como testigos mudos. Cuando el destello se fue, no había nada, solo el golpeteo de la lluvia en el techo y el motor del atajó al ralentí. El güero se levantó temblando. «¡Apágala!», gritó casi sin aire. El zurdo, como hipnotizado, metió la mano para girar la llave inexistente. Nada. Al querer retirarla, retrocedió con horror. Sus dedos aparecieron empapados en sangre fresca, aunque los interiores ya estaban secos gracias a nuestro limpiador industrial. Entonces, los asientos exhalaron un vapor rojizo. Una veta de líquido oscuro brotó de las costuras y corrió por las rendijas hasta salpicar el suelo. El olor era insoportable. Bilis, fierro, muerte reciente. Algo crujió en la parte trasera. Los respaldos se inflaron como si alguien empujara desde dentro del tapizado. Se hundían y sobresalían, marcando los contornos de hombros y cráneos. Escuché un gemido bajo, infantil. Sentí hielo en la columna. El zurdo dio un paso al frente, quizá queriendo exorcizar su culpa, pero en ese instante los faros se encendieron, bañándolo con una luz amarillenta. Vi su expresión, óxido de terror, porque frente a él había aparecido una niña, empapada de no más de 8 años, vestida con una camiseta del Cruz Azul, rota y manchada. Tenía las manos atadas con cinchos que goteaban sangre negra. No, habló. Su boca estaba sellada con cinta. El zurdo cayó de rodillas. Extendió la mano como pidiendo perdón y la luz parpadeó. Cuando volvió la claridad, solo quedaba un charco rojo que se extendía hacia el desagüe.
El zurdo se desplomó sobre el concreto. Corroboré su pulso. Un latido desbocado que se apagó en menos de un minuto. No había heridas visibles, salvo las marcas negruzcas de las gotas que le caían de la frente, como si la sangre que se arrastraba desde la camioneta lo hubiera reclamado. El güero, a mi lado, balbuceaba que quería huir. Las puertas del taller, sin embargo, se cerraron con un golpe. El viento que entraba desde las ranuras olía a humo de balacera reciente. El motor subió de revoluciones hasta un aullido imposible. Las luces estroboscópicas de la patrulla estacionada afuera se encendieron sin batería y tintineaban contra los muros de lámina. Me sentí encerrado en una caja de resonancia donde cada rincón reproducía los últimos gemidos de quienes habíamos pretendido extinguir con mangueras y detergente. Volví los ojos a la Tahoe y entendí. La camioneta era un sarcófago rodante, pero su carga no había partido. Tal vez la lluvia, la electricidad en el aire o la culpa compartida formaron un puente que abrió la puerta a los que estaban atrapados. Y ellos querían justicia, o venganza, o simplemente arrastrarnos a su abismo para que oliera a gasolina, quemada y sangre también por dentro de nosotros. Vi al güero correr hacia la puerta lateral, golpearla con todo el cuerpo. El metal no cedió. La Tahoe avanzó sola, lenta, con el capó abollado escupiendo vapor. El radiador goteaba, pero aún así se deslizó varios metros empujada por un impulso invisible hasta quedar frente a él. El golpe fue seco, no hubo grito. Solo el crujido de sus huesos, al ser prensado entre la defensa y la pared. La camioneta retrocedió en silencio, dejando un manchón alargado donde su cuerpo resbaló hasta quedar inerte. Yo grité, o quizá fue mi mente intentando reventar. No recuerdo cómo subí al altillo del taller, un pequeño almacén de llantas viejas. Me acorralé entre montones polvorientos mientras el motor rugía abajo, acelerando y frenando en intervalos, irregulares, como si la muerte practicara cambios de marcha. Olía a caucho y a óxido. Encendí mi celular intentando llamar a alguien, pero solo escuché estática mezclada con voces deformes que repetían mi nombre. Tiré el aparato. En algún momento, el motor se detuvo. Reinó un silencio que dolía. Entre tablones sueltos vi la Tahoe estacionada en medio del piso, con las luces apagadas. El chasis goteaba lento. Bajé temblando los escalones. Cada charco reflejaba sombras que no coincidían con mi figura. Caminé hacia la salida más próxima, empujé la hoja metálica y para mi sorpresa cedió. Afuera, la tormenta había cesado. Quedaba un cielo opaco y el rumor lejano del río. Atravesé el camino de tierra sin mirar atrás. A cada paso sentía que el concreto respiraba. Llegué a la brecha principal. Tomé una motocicleta abandonada y la encendí con manos que no me obedecían. Conduje hasta que el amanecer tornó rosados los baldíos y las garitas. Dejé la moto en una gasolinera. Caminé hasta casa de mi madre y caí en un sueño febril de 48 horas. Cuando desperté, sabía que debía desaparecer. Me mudé a Veracruz con un apellido nuevo, cargando solo un morral y un zumbido constante en los oídos. El sonido de aquel motor que parecía latido. No volví a ver al zurdo ni al güero. Supe por internet que hallaron el taller incendiado. Dentro, 2 cuerpos carbonizados sin identificar. No tenían rostro ni huellas. Yo entendí. Los sacaron de la máquina para sellar la deuda. Desde entonces, trabajo de estibador en el puerto, lejos de cualquier volante. Pero el olfato no olvida. Cuando un tráiler frena en seco y deja aroma a frenos quemados, mi piel se eriza, porque creo escuchar otra vez la Tahoe respirando detrás de mí, esperando el momento de reclamarme. Fosas hambrientas.
No tengo héroes que invocar, ni redención que prometerles. Mi nombre ya no importa. Lo perdí en la Sierra de Fresnillo, Zacatecas, el verano de 2019, cuando acepté el trabajo que enterró mi futuro junto con otros cuerpos. Crecí entre mezquites resecos y balas perdidas, en un rancho donde la ley llegó tarde y se fue temprano. Cuando la organización me reclutó, yo apenas era un mecánico sin clientela. Me prometieron dinero rápido y una salida de aquel polvo, interminable. Terminé cavando hoyos donde el polvo nunca deja de elevarse, incluso cuando el viento cesa. Al principio solo conducía la camioneta. Luego me enseñaron a cavar y a callar. No hacía preguntas. Si uno hace preguntas, aprende demasiado, y si aprende demasiado, no vive para contarlo. La gente allá arriba cree que el terror es un instante, el disparo, el grito, el destello en la noche. En realidad, es un oficio continuo, una repetición que corroe más despacio que la pólvora, pero muerde más hondo. Cada semana aparecía un nuevo encargo, y había que desaparecerlo en el mismo predio abandonado, un pedregal al sur del municipio, lejos de las patrullas y de Dios. El sitio no tenía nombre oficial. Entre nosotros lo llamábamos el Silbón, porque cuando sopla el aire se escucha como si alguien susurrara en lengua rota. La primera vez que fui de noche sentí aquel silbido rozarme los tímpanos como vidrio molido. Me contaron que ese valle fue un cementerio indígena antes de la conquista, luego tiradero de mineros durante la fiebre de la plata, y finalmente fosa colectiva para nuestras deudas. No hallé cruces ni veladoras, solo fragmentos de hueso blanqueado que asomaban donde la tierra se cuarteaba. Mi rutina era simple: llegar al atardecer con la retroexcavadora, abrir 2 zanjas anchas y profundas, cubrirlas con láminas y esperar la llamada. A veces los cuerpos venían esa misma noche, a veces días después. Yo regresaba y finalizaba el trabajo. Mantenía la pala recta, la espalda firme y la conciencia en punto muerto. Me convencía de que los que arrojábamos ya estaban muertos antes de tocar el suelo, que nada quedaba allí salvo carne callada. Hice eso durante 10 meses, hasta que una orden extraña cambió las reglas. Ve solo, necesitas preparar 5 fosas nuevas antes del amanecer. Nadie más disponible. La madrugada olía a chapopote caliente, aunque el termómetro marcaba 10 grados. El cielo no tenía estrellas. Nubes negras cubrían el horizonte como costras viejas. Encendí los faros de la camioneta y marqué líneas en la tierra con cal viva. El ruido del motor era el único pulso en kilómetros. Cavé la primera fosa y la segunda sin sentir nada, salvo el sudor mezclado con polvo. En la tercera, el filo de la pala golpeó algo duro. Pensé que era roca, pero cedió con un crujido húmedo. Aparté la tierra con cuidado y hallé una mandíbula humana, aún articulada al cráneo, los dientes desgastados como si hubieran masticado tierra durante siglos. No era posible. Aquel sector debía estar vacío. Retrocedí, tragué saliva y cubrí el hueso con un puñado de tierra. Entonces llegó el silbido, no el viento normal, sino un gemido grave que parecía nacer en mi propio pecho. La luz de los faros tembló y se apagó un instante, como si algo hubiera pasado frente a ellos. Me quedé sin aliento. La oscuridad era tan densa que podía sentirla palpitar. Volví a girar la llave y los focos revivieron, pero ya no estaba solo. Sombras recortadas se alzaban alrededor del perímetro, inmóviles, como postes de un cerco, que nadie había instalado. Intenté convencerme de que se trataba de arbustos retorcidos, pero el sudor se me heló cuando vi que se acercaban sin mover las piernas. No caminaban, simplemente acortaban la distancia con la misma lentitud fatal que tiene una losa cuando cae. Tomé la pala, no porque creyera que pudiera defenderme, sino porque el metal me servía para sentir algo sólido entre mis dedos.
Un golpe de viento levantó polvo y ceniza. Fue entonces que escuché las voces. No eran gritos ni susurros, eran oraciones invertidas, promesas de dolor pronunciadas al revés. Cada frase terminaba igual, con mi nombre. El verdadero, el que dejé atrás, escupido como maldición. Retrocedí hasta la cabina de la camioneta. Cerré la puerta, pero las voces atravesaban el vidrio, la lámina, mis huesos. Sentí dedos invisibles rozarme el cuello, deslizándose como alambre frío que, al final, se enredó en mi garganta. Giré la llave frenéticamente. Nada. El motor ahogado me devolvía un eco de metal muerto. Golpeé el volante hasta romperme los nudillos. Entonces vi el espejo retrovisor. Detrás de la cajuela, algo sobresalía de la tierra recién removida. No era un cuerpo, era la silueta hueca de un hombre que aún no había sido enterrado, un molde de carne ausente que, sin embargo, miraba en mi dirección. La puerta se abrió sola de un tirón violento. Caí al suelo. La tierra latía bajo mis rodillas, levantando costras que temblaban como garras listas para cerrarse. Sentí manos frías agarrar mis tobillos y mis muñecas. No las veía, pero supe que eran las mismas a las que había negado nombre y descanso. Me arrastraron hasta el borde de la tercera fosa, la de la mandíbula rota. El hueco negro parecía un abismo sin fondo. Olía a humedad rancia y a sangre vieja, un olor imposible en aquel suelo seco. En un arranque final, me revolví con fuerza y logré soltar un brazo. Palpé el cinturón y encontré el encendedor que usaba para prender los bidones de diésel. Encendí una llama mínima y la metí en mi camiseta, empapada de sudor. No pensaba en vivir o morir, solo quería ruido, luz, algo que cortara esa oscuridad que me estaba tragando. La tela ardió al instante, el dolor me devolvió un segundo de conciencia. Grité y rodé cuesta arriba, alejándome de la fosa mientras mi hombro chisporroteaba. El fuego iluminó por fin a los que me cercaban. No eran fantasmas transparentes, sino figuras ennegrecidas, quemadas, como cuerpos exhumados a medias y condenados a seguir ardiendo sin consumir. El resplandor espantó a las manos y las voces. Se diluyeron en un siseo hirviente. Con la misma llama encendí la mecha improvisada de un bidón. Lo arrojé al centro del terreno. Una explosión seca levantó una columna de llamas que devoró los matorrales y pintó de naranja el cielo. Solo entonces el motor de la camioneta quiso despertar. Subí, con la piel del hombro aún humeante, y aceleré sin mirar atrás. A mi paso, las siluetas se disipaban entre brasas y un coro de alaridos que no dejaré de escuchar mientras viva. Llegué al pueblo al amanecer. Dejé la camioneta junto a la gasolinera y caminé hasta el consultorio más cercano. Me cosieron el hombro sin hacer demasiadas preguntas. En esta zona, la curiosidad se paga caro. La misma tarde avisé a mis superiores que me retiraba. No protestaron. Supongo que para ellos yo ya estaba muerto antes de marcarles. Conduje hasta la capital y alquilé un cuarto diminuto frente a la central de autobuses. Pensaba escapar al norte, cambiar de nombre por tercera vez, borrar todo rastro. Pero el verdadero rastro estaba dentro de mí. La primera noche en el cuarto escuché golpes en el techo, como si alguien cavara encima con una pala invisible. A la madrugada, la pintura se agrietó formando líneas que recordaban un cráneo. Las voces regresaron, más cercanas, repitiendo mi nombre como un tambor de guerra. Intenté ahogarlas con el ruido de la televisión, con el motor de los camiones, con botellas de mezcal barato. Inútil. Su idioma se abre camino entre cualquier sonido. Comprendí entonces que jamás sería libre. Las fosas no estaban en Fresnillo. Las llevaba conmigo, abiertas y hambrientas, esperando. Recordé la mandíbula rota y sentí cómo se acomodaba bajo mi almohada cada vez que apoyaba la cabeza. El hilo de saliva en la comisura de mis labios sabía a tierra recién volteada.
Mi piel olía a diésel y carne carbonizada, aunque me bañara con jabón de menta. El espejo devolvía un rostro que envejecía en semanas, con ojeras violetas y barbacana precoz. Pero lo peor era la mirada detrás de mis ojos, un destello ajeno, como si algo me observara desde un sótano que aún no conozco. La última vez que salí a la calle, vi a un niño vender globos en la plaza. El viento hizo que los globos rojos se agitaran. En cada reflejo curvo distinguí las fosas incendiadas y las siluetas retorcidas. Corrí sin dirección hasta que las piernas me fallaron. Cuando desperté, estaba en la azotea del edificio. El amanecer teñía el cielo de gris, igual que aquella madrugada en el Silbón. El silbido volvió, suave, envolvente. No era el viento, era el hueco que me reclamaba. Supe que ya no quedaba nada más por contar, ni nadie dispuesto a escuchar. Solo quedaba saltar o permanecer, y ambas opciones conducían al mismo fondo. Usted, que lee estas líneas, quizá piense que exagero. Tal vez crea que invento demonios para justificar mi cobardía. No lo culpo. Yo mismo pensé igual cuando oí la primera voz debajo de la pala. Pero hay verdades que solo se entienden cuando la tierra se abre y el silencio respira. Si alguna vez viaja por la carretera federal 49, a la altura del kilómetro 143, vea a lo lejos la mancha negra que el fuego dejó sobre el pedregal. No se detenga, no escuche, siga su camino y olvide este relato, porque las fosas todavía tienen hambre, y cuando llaman por su nombre ya es demasiado tarde para arrepentirse. La deuda mortal. Corría el verano de 2019, cuando todavía respondía al nombre de Rubén el Gavilán. En aquel entonces, era sicario de ruta para un grupo que operaba entre la laguna y las brechas polvosas de Reynosa, Tamaulipas. Mi trabajo consistía en escoltar cargamentos, alzar a quien se atreviera a hablar con militares y de vez en cuando cortar un cabo suelto. No exagero al decir que la sangre se me volvió rutina. Descubrí que los disparos podían sonar como destaparse, los oídos después de un baño, y que el olor a pólvora terminaba devorando hasta el perfume más caro. La noche en que comprendí cuán caro resulta romper un pacto con la muerte, empezó en una bodega oxidada, lejos de la carretera principal. El patrón, al que todos apodábamos el pastor, me citó para que revisara un tráiler dañado. Decían que él había sobrevivido a emboscadas imposibles y que un brujo de Iztapalapa le había grabado con tinta negra la protección de la Santa Muerte, justo en la nuca, como si fuera un tercer ojo muerto. Creí que eran cuentos inventados para reforzar su leyenda, hasta que lo vi temblar por primera vez. Me recibió con la cara desencajada. Bajo la luz del único foco colgante, su piel sudaba un brillo agrio y acartonado, como cartón mojado en aceite. Me extendió las llaves del tráiler y murmuró que algo lo seguía. Pensé que era paranoia de consumo. La piedra a menudo le hacía ver fantasmas. Pero la tensión helada en el aire me puso los pelos de la nuca de punta. Mientras examinaba el motor, sentí un silencio extraño. Los grillos y los perros callejeros parecían haber sido sofocados por una mano invisible. Al abrir el cofre, vi que todo estaba intacto. Aún así, fingí apretar tornillos para ganar tiempo. Desde el rabillo del ojo noté al pastor apoyado contra la pared de lámina ennegrecida. Sostenía la cabeza entre los nudillos como si algo le cincelara el cráneo. Respiraba entrecortado. No me dirigió palabra, pero la sombra que proyectaba, alargada, deformada y pegada a sus botas, parecía palpitar con vida propia. Una corriente gélida cruzó la nave y por un instante juré escuchar un zumbido grave, parecido al retumbar de cientos de alas de insecto dentro de una lata cerrada. Terminé el teatro, le devolví las llaves y pedí permiso para retirarme, alegando vigilancia federal cercana. Él
Asintió con un leve gesto. Cuando agarré mi camioneta vi, reflejado en el espejo retrovisor, que se llevaba la mano al cuello, como si intentara arrancarse la piel a tiras. Preferí acelerar y dejarlo a solas con sus demonios. Esa misma madrugada recibí la llamada de un halcón que vigilaba los accesos al rancho del patrón. Dijo que el pastor había salido escupiendo espuma y manejando rumbo al río. No paraba de gritar que ya venían por la deuda. Pensé que acabaría en un hospital o en la cárcel. Nunca imaginé el final que le aguardaba. Al día siguiente encontramos el cuerpo. Yacía a la orilla del canal Ansaldúas, flotando boca arriba entre bolsas de basura. Tenía la piel grisácea, hinchada, pero lo que me paralizó no fue la hinchazón, típica de un ahogado. Fueron las marcas de combustión interna que le tiznaban el torso, como si se hubiera cocido por dentro. Sus huesos largos parecían rotos hacia afuera, astillados. El tatuaje protector de la Santa Muerte estaba arrancado a mordidas. Se le veía la carne viva, rojiza y pestilente. No había casquillos, tampoco señales de pelea. A su alrededor flotaban pequeños cristales rotos, pedazos de veladoras negras y blancas que alguna vez iluminaron altares clandestinos. Los más jóvenes celebraron que el reinado del pastor hubiese llegado a su fin. Para mí no fue alivio. Sentí que algo se descosía en la costura de la realidad. Guardé silencio durante el velorio improvisado que le montaron esa misma tarde en el patio de una vecindad. Nadie quiso acercarse demasiado al ataúd sellado. En cuanto cayó la noche, un hedor a grasa quemada invadió el lugar. La gente se dispersó rezando en voz baja. En las semanas siguientes, la organización se sacudió con el caos. Los cargamentos se perdían, los sitios de halcones aparecían saqueados. Cada persona que había portado el tatuaje bendito, 6 en total, murió de maneras indescriptibles. Uno explotó dentro de su vagoneta sin combustible. Otro se desangró después de que las ratas le mordieran las piernas mientras dormía. Otro fue hallado de rodillas con la lengua fuera, petrificado. Los forenses hablaron de causas naturales improbables. Nosotros sabíamos que la muerte estaba cobrando intereses atrasados. Yo compartía la marca, pero en la espalda baja. La herida recién sanada comenzó a punzar como hierro al rojo. Encendí veladoras, ofrecí ofrendas, pagué misas enteras, pero el dolor siguió propagándose. La piel alrededor del tatuaje se cubrió de ampollas que supuraban un líquido negruzco. Ningún médico dio explicación. Dejé de comer temiendo que algo dentro de mí engordara con el alimento. El insomnio me volvió fantasma. Cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con pasillos interminables hechos de ladrillos húmedos. De las ranuras brotaban uñas rotas, tanteando la penumbra. Una voz susurraba mi apodo, estirando la palabra gavilán, hasta convertirla en un alarido que retumbaba en mi caja torácica. Despertaba con la camiseta pegada a la piel, oliendo a tierra recién removida. En una de esas noches tomé la decisión de huir. Abandoné el estado cruzando viejas brechas ganaderas que serpentean rumbo a San Luis Potosí. Me llevó 2 días sortear retenes, apagar celulares, quemar ropa manchada de sangre. Creí que la carretera abierta diluiría mis pecados, pero en vez de aire sentía un peso invisible atornillarme los hombros. Cada vez que me detenía para poner gasolina, veía, reflejada en las ventanas, una silueta huesuda parada detrás de mí. Alta, envuelta en harapos. Cuando volteaba, no había nadie. El corazón me repiqueteaba en los oídos como tambor de guerra. Llegué a Matehuala con una fiebre que me hacía ver el asfalto derretirse. Me hospedé en un motel de tránsito. El cuarto olía a orines antiguos y cloro barato. Tirado sobre la cama, creí escuchar el roce de cadenas arrastrándose por el pasillo exterior.
Cerré los ojos más fuerte. Entonces sentí como se hundía el colchón a mi lado, como si alguien se sentara con parsimonia. No tuve valor de voltear. Un aliento rancio me rozó el cuello. Al abrir los párpados vi, en la pared opuesta, la sombra de dos esqueletos fusionados, latiendo al ritmo de mi respiración. Huí de nuevo, atravesando la sierra hasta llegar a Zacatecas. El cuerpo ya no me obedecía. La fiebre se mezclaba con punzadas profundas en la zona del tatuaje. Cada tanto, un chorro de sangre espesa se escapaba de las ampollas y formaba en la camisa figuras que se parecían a rosarios con cuentas rotas. Fingía ser peregrino arrepentido cuando pedía agua o pan, pero bastaba con que alguien me viera los ojos para que retrocediera con temor. Me observaba en espejos sucios de baños públicos. Las pupilas parecían dos quemaduras recién hechas. Una tarde, en la estación de autobuses de Fresnillo, escuché al viejo de la limpieza rezar mientras fregaba el piso. Murmuraba que ese año la Santa Muerte andaba suelta, cobrando pactos que jamás debieron firmarse. Agregó que, de donde ella pasa, ni las sombras sobreviven. Me quedé inmóvil, sintiendo que hablaba de mí. El hombre levantó la vista y sin sorpresa se santiguó al verme. «Hijo, antes de que ardan tus huesos, busca un cementerio y ríndete», murmuró. No respondí, pero algo en su tono, una certeza ajena a cualquier superstición barata, me obligó a torcer el rumbo. Esa noche salí rumbo a Dolores Hidalgo, donde recordaba un panteón viejo, olvidado. Manejé toda la madrugada, con las luces altas perforando polvo y más polvo. La llanta delantera reventó justo al pasar una vereda donde las cruces torcidas asomaban entre nopales resecos. Dejé la camioneta y seguí a pie, guiado por el olor agrio de las flores marchitas. El camposanto estaba rodeado de una barda desplomada. La luna, enorme y amarillenta, colgaba sobre las lápidas como un farol enfermo. Cada crujido del suelo parecía un hueso rompiéndose. Me arrodillé frente a la sepultura más antigua que encontré. Un ángel decapitado custodiaba un nombre devorado por el tiempo. Escarbé con las manos hasta que las uñas se me partieron. Enterré la pistola, las rodilleras, el chaleco y, finalmente, corté la camiseta con los dientes para revelar el tatuaje llagado. Con un pedazo de vidrio me lo rasgué, arrancando tiras de carne que salpicaron la tierra. El dolor me desmayó, pero antes de caer vi que la sombra que me perseguía se detenía a unos pasos. Se irguió, abrió los brazos y después se disipó en un torbellino de polvo, como si por fin hubiera recuperado lo que era suyo. Desperté al amanecer. Las manos estaban cubiertas de sangre seca y tierra. El agujero donde tiré las armas seguía abierto, pero las huellas alrededor habían desaparecido. Ni siquiera mis pisadas seguían allí. Era como si nunca hubiese llegado. Me incorporé tambaleante. Sentí la espalda leve, sin peso. Toqué la herida. Los bordes se habían cauterizado sin supurar. La fiebre había cedido. Caminé hasta la carretera. El sol naciente pintaba el horizonte de rojo, un rojo demasiado familiar, pero el aire olía a hierbas frescas, no a carne quemada. Allí, al borde del asfalto, comprendí que mi deuda no había sido perdonada, simplemente había sido transferida. Había pagado con aquello que me daba poder y falsa invulnerabilidad. Seguía vivo, sí, pero la mitad de mi alma quedó enterrada junto con los restos de aquel pacto corrupto. Sombras de deuda. No escribiré mi nombre. Nací en el sur de Veracruz y, hasta 2018, mi vida era tan gris como el río que divide los cañaverales. Ahora cargo con algo peor que la culpa. Cargo con la certeza de que lo que nos acecha no siempre es humano.
Esta confesión no busca redención. Busco que alguien lea cada línea y, con un escalofrío, entienda que el infierno puede alquilarse por cuotas semanales. Tenía 22 años cuando la miseria me empujó a aceptar trabajos para la célula que controlaba los muelles de Coatzacoalcos. Al principio eran favores menores: mover cajas sin preguntar, vigilar bodegas vacías, acompañar camiones por carreteras solitarias. El dinero llegaba rápido, el estómago dejaba de gruñir y uno acaba ciego ante la podredumbre. Entonces apareció él. Le decían el viejo, aunque su rostro no revelaba arrugas. Era la mirada lo que denunciaba siglos de algo que ningún espejo refleja. Cuando entraba en la oficina improvisada del patio de contenedores, el aire olía a tierra húmeda y a carne curada al sol. Una tarde, mientras el cielo hervía en nubes violetas, me asignaron como su asistente personal. Mi función: estar cerca, escuchar, obedecer. Lo noté de inmediato. Las sombras se doblaban a sus pasos, como si la luz temiera quedarse. No usaba radio ni teléfono, apenas susurraba órdenes que parecían salir de un pozo. Aquella voz me rozaba la nuca como aliento frío. Pensé que era su gestión. Necesitaba creerlo. Las primeras semanas pulí armas, quemé papeles, trasladé maletines que tintineaban con algo más pesado que dinero. Nunca pregunté. Cada noche volvía al cuarto rentado detrás de una ferretería abandonada, y por más que cerraba las ventanas, despertaba con la sensación de que alguien me miraba desde dentro del armario. Empezaron los olores: herrumbre, salmuera y un rastro tenue de azufre en mis manos, aunque me las frotara con gasolina. El punto de quiebre llegó en octubre. Nos citaron en un ingenio caído en desuso, a 15 kilómetros de Jaltipan. El viejo había convocado a 4 mandos de plazas vecinas. Dijo que era una mesa de paz. Había velas negras clavadas en costales de cal, pergaminos pintados con símbolos que se retorcían al mirarlos. Entre la maleza se escuchaban chasquidos de insectos, pero ninguno se acercaba a la luz. El viejo colocó un saco al centro. Dentro, algo palpitaba como si aún no aceptara estar muerto. Las conversaciones giraban en torno a rutas, porcentajes, territorios. Yo permanecí detrás, sosteniendo una linterna apenas encendida, fingiendo ser mueble. Uno de los invitados, impaciente, alzó la voz y pidió cuentas. Fue el instante exacto en que el silencio se quebró. El viejo alzó la mano y el rebelde empezó a toser. Primero sangre, luego un humo espeso que parecía devorar su garganta desde adentro. Nadie tocó su arma, nadie corrió. Todos quedamos, sujetos a un miedo primario que anula la voluntad. Cuando cayó, vi que su sombra no lo seguía. Temblaba en la pared, libre de su cuerpo, y suplicaba con gestos imposibles. El viejo sonrió sin dientes, satisfecho. Comprendí que las balas eran ornamento. El verdadero poder se cobraba con algo más antiguo. Esa noche regresé caminando hasta la carretera. Cada poste lanzaba mi figura hacia la maleza, y juraría que mi propia sombra se retorcía, tratando de zafarse. El sudor me sabía metálico. Al llegar al cuarto, bebí agua con cloro para vomitar los nervios, pero el sabor que subió fue carbón. Los días siguientes, los jefes que asistieron a la mesa de paz comenzaron a morir. Nada de tiros ni fugas calculadas. Uno se ahogó en su piscina sin agua, otro fue hallado reseco como tronco en mitad de un manglar. El tercero desapareció y en su casa las paredes exudaban un líquido negruzco que ni la lluvia lavaba. El Duitos último se pegó un tiro frente a su familia, pero los vecinos aseguraron que un instante antes su sombra lo había estrangulado. Yo seguía al viejo, aunque el asco creciera como costra.
Una madrugada me ordenó acompañarlo a un santuario olvidado en los cerros de Soteapán. Subimos por brechas anegadas. Su camioneta parecía moverse sola. Las luces apenas tocaban el lodo y ya estaba seco cuando pasábamos. El templo era una capilla derruida, sin imágenes ni bancas. Bajo el altar abierto, un hueco exhalaba viento caliente. El viejo descendió sin cuerda, tardó eternidades y regresó cubierto de polvo que olía a fósforo. Me entregó un puñal de obsidiana envuelto en cuero vieja. «Quémalo antes del amanecer», murmuró. Su voz resonó doble, como si alguien la repitiera desde el agujero. Conduje sin pensar hasta la playa de las Barrillas. Encendí una fogata y lancé el cuchillo al centro. La obsidiana no se resquebrajó, sudó gotas rojas que chisporrotearon sobre la arena. El aire se onduló, espeso. Un rugido grave se alzó desde la línea donde el mar besa lo invisible. Hubiera huido, pero mis pies estaban enterrados. Cuando el sol asomó, el puñal se partió y, desde su filo, se escapó un silbido agudo que me perforó los tímpanos. Volví al puerto con los zapatos cubiertos de sal y el corazón palpitando fuera de ritmo. Aquel acto desató algo irreparable en el viejo. Lo vi agrietarse. Donde iba, las lámparas parpadeaban y estallaban. Los perros dejaban de ladrar. Sus ojos, antes negros, comenzaron a mostrar una bruma gris que giraba como remolino. Pasó de la paranoia al frenesí. Disparaba contra espejos, contra puertas cerradas, contra la oscuridad misma. Nos trasladamos a una casa de seguridad en el centro de Acayucán. Las paredes estaban forradas con periódicos viejos que crujían, aunque no hubiera corriente de aire. Aquellas hojas hablaban a medianoche, sin viento. Se levantaban y chocaban entre sí, narrando crímenes antiguos que nadie había impreso. El 9 de diciembre de 2018 llegó la ruptura final. Alguien dentro del grupo filtró la ubicación del viejo a la marina. Nos refugiamos en un almacén rodeado de vagones oxidados al borde del río Coatzacoalcos. Las sirenas cortaron el silencio a las 4 de la mañana. Luces azules rebotaban en los charcos. Los hombres del viejo se atrincheraron, convencidos de resistir. Yo me escondí tras cajas de fertilizante, temblando. Mientras los disparos tronaban, afuera, adentro, solo reinaba un crujido leve, como uñas rayando madera. Vi al viejo de pie bajo la claraboya rota. La luna, entera y amarilla, lo bañaba. Su sombra no estaba bajo sus pies, ascendía por la pared, enorme, coronada por cuernos curvos. Él levantó los brazos y algo invisible respondió desde el techo con un gruñido húmedo que no era humano, ni bestia. Entonces las balas perforaron los muros. La silueta oscura cayó sobre el viejo como un manto líquido. No gritó. Fue como si lo exprimieran desde dentro. Su cuerpo se dobló en ángulos imposibles y quedó reducido a un cascarón desecado que se desmoronó en polvo. Ningún marino le disparó. Nadie vio la sombra, salvo yo, exiliado en mi propio espanto. El tiroteo terminó rápido. Los uniformados revisaron cadáveres y confiscaron armas. Yo salí con las manos en alto, fingiendo ser rehén. Nadie sospechó. Mientras me esposaban, volví la vista al rincón donde el viejo se había deshecho. Solo quedaba un círculo oscuro, como quemadura, latiendo sobre el concreto. Cada vez que parpadeaba, el círculo parecía ensancharse. Pasé 6 meses en un penal de mínima seguridad. No encontraron pruebas concretas y salí con una orden de trabajo comunitario en el puerto. La libertad no significó alivio. Las sombras no se quedaron en la cárcel. De noche, la bombilla del celador se apagaba sin causa y alguien murmuraba mi nombre desde el drenaje de la celda. Ahora en cada cuarto que habito, las esquinas palpitan, listas para abrirse.
Duermo con la luz encendida, pero a veces despierto y compruebo que los focos están rojos, como si sangraran. Escribo esta confesión desde un motel a medio kilómetro de la frontera con Guatemala. Cambio de lugar cada semana. Dejo teléfonos encendidos para que las señales falsas distraigan a los hombres que aún buscan saldar cuentas. No temo a esos sicarios. Sé que los que respiran siguen leyes comprensibles. Temo a lo que viene tras ellos. Siento que el polvo del viejo se quedó pegado a mi piel. Cuando me ducho, el agua forma remolinos oscuros que no bajan por la coladera. Cuando cierro los ojos, veo aquella sombra sin dueño, explorando pasillos, preguntando por mí. Sé que la deuda no se extingue con la muerte del acreedor. Se hereda. La noche en que el viejo cayó, algo firmó mi nombre sin tinta ni papel. Cada latido me recuerda el interés acumulado. Nadie negocia con esas entidades. Solo las alimenta. Es cuestión de tiempo para que vengan por mí, para que me vacíen, como a él. Aún así, dejo estas palabras en la recepción del motel, pidiendo que las envíen a cualquier periódico dispuesto a publicarlas. Tal vez alguien, al leerlas, se aparte antes de pisar la misma grieta. Si ves a un hombre cuyas sombras parecen más densas que su cuerpo, si el calor a su alrededor huele a cobre y a leña verde, aléjate. No le mires a los ojos. Podrían no ser suyos, y si alguna vez un desconocido te ofrece dinero fácil bajo la promesa de que todo está controlado, recuerda lo que oculto tras estas líneas. La oscuridad cobra intereses, y cuando llega, el vencimiento firma con tu sangre y se lleva tu sombra primero, para que camines solo un último tramo, sabiendo que ya estás vacío por dentro. Yo lo supe tarde. Tú lo sabes ahora. Corre mientras todavía tengas donde proyectarte cuando el sol se levante. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.